Buenos días con todos y todas. Qué gusto estar con ustedes de nuevo, aun sea así virtualmente. Claro, puse esta foto porque esta reunión estamos en otro contexto, no es lo normal. Eso es una foto del proyecto Semillas y Escuelas y ellos están entregando radios a través de las escuelas rurales a las familias para que los niños, los estudiantes pueden escuchar sus clases. Entonces, todos estamos en lo mismo de ver cómo podemos adaptarnos a comunicar de una forma más virtual. Gracias por su presencia y paciencia. Esto es la presentación del equipo regional, yo, Roberto y Carlos. Lo hemos estructurado alrededor de la agenda de la reunión. Entonces, si tienes impresa la agenda, puedes revisarla, tenerla a la mano mientras que hablamos. Lo hemos estructurado alrededor de los objetivos de la reunión y, y también vamos a enfocar en algunas sesiones, hablar de ellos y más de todo compartir nuestras reflexiones del último año en base de todos los informes anuales que hemos leído, las visitas al campo, las conversaciones, reuniones virtuales, etcétera. Ok, el primer objetivo es generar un espacio de intercambio e interaprendizaje entre los miembros de la CDP, que casi siempre tenemos este objetivo, pero quería compartir tal vez una experiencia muy práctica. Este año logramos algo que siempre hemos querido lograr, creo, que es logramos que un par de proyectos que tienen el mismo enfoque temática eran financiados a la vez, que les permitieran, a nosotros nos permitió tener sus reuniones de arranque compartidos, no compartidos, o sea, más bien secuenciales con invitados. Entonces, esta foto es una foto de dos de los proyectos que son el mercados locales en Cusco y ecoconsumidores en Cochabamba. Entonces, lo que hicimos, como ambos están enfocados en mercados locales, primero tuvimos la reunión de arranque en Cochabamba, invitamos a los compañeros de Cusco, y después de un par de meses tuvimos la reunión de arranque de Cusco, invitamos los de Cochabamba y fue una experiencia muy rica porque como están en la misma fase, pueden hablar de sus preguntas, de sus protocolos, de sus contextos diferentes y compartir en una forma mucho más profunda. Hicimos lo mismo con dos proyectos de suelos, lo de Yanapa y Instituto de Montaña. Pero claro, suena súper linda el intercambio, interaprendizaje, colaboración, pero reconocemos que es también difícil cada vez más que estamos intentando llegar a algo tal vez más profundo. Y en una de las conversaciones después de esta reunión, una conversación virtual, yo perdí mi paciencia, mi cabeza un poco y sentí muy arrepentida después. Y hablé con el grupo de ecoconsumidores. Hicimos una pequeña reflexión chévere sobre algunos principios para el intercambio e interaprendizaje que tal vez nos sirve este año en esta reunión. Quería compartirlas con ustedes. Uno, reconocer que cuando estamos colaborando, cuando estamos haciendo revisión en pares, cuando estamos pidiendo la cabeza y tiempo de otro, siempre vale que intentamos que sea lo menos doloroso posible. Y esta semana en los seminarios estamos haciendo eso y ustedes siempre ponen mucho esfuerzo en sus presentaciones por esta razón, que no quieren porque quieren comunicar de una forma fluida y que sea interesante para los participantes. Unos tips tal vez puntuales. Una razón para usar los formatos similares como el famoso formato para el protocolo de investigación y evaluación o el formato que tenemos más o menos para construir las teorías de cambio y hasta para los seminarios es porque disminuye el peso cognitivo, que es un término que usan los psicólogos de hablar de cada vez que entras a un nuevo formato, o sea, tienes que tomar tiempo a entender el formato, pero si ya entiendes el formato, ya no gastas tanta energía.
Entonces, eso es otra, parece un detalle, pero eso es súper importante y otra razón que facilita la colaboración. Otro es esta idea de borradores de calidad. Creo que cada uno tenemos algo muy tácita de cómo entendemos calidad. Y claro, el punto de borradores es que no están acabadas. Eso ayuda en la colaboración porque si te entrego algo ya hecha o se sientes mal dando mucha retroalimentación, pero si estás intentando hacer algo conjunto, mejor tenerlo en borrador. Pero para mí, al menos, un borrador de calidad es que algo que está bien claro, bien estructurado. No tiene que estar completa, pero lo que hay debe ser coherente y revisado ya primero por el equipo interno antes de compartirlo con los demás. Y para mí es mucho mejor tener puntos claves, digamos, ok, en esta sección quiero hablar de soberanía alimentaria y suelos. O sea, no tengo tiempo para escribirlo ahora, pero eso es mi intención y tal vez algunos subpuntos que quieres cubrir. Para mí es mucho mejor, mucho más fácil colaborar con eso que 500 palabras muy sueltos, frases difíciles de entender, donde tú estás escribiendo en voz alta más o menos y difícil saber, o sea, puede demorar, yo he demorado una hora en 500 palabras intentando de entender qué es el punto clave. Entonces, eso de usar puntos ayuda que, bueno, es borrador, pero es claro, está claro. Y el tercero, que es algo que siempre, no es la gran novedad, siempre hablamos de eso, de escuchar, o sea, primero estar consciente de relaciones de poder que siempre existen. Y claro, eso era una autorreflexión, porque yo reconozco que tengo poder dentro cuando estoy en una conversación con dos proyectos y tengo que siempre intentar estar consciente de eso. Escuchar, responder con respeto, o sea, no escuchar ya pensando en lo que vas a decir, ¿cierto? Y de cuidado con la bandera que quién es el experto y quién no. Claro que todos nosotros, por nuestra formación cultural, tenemos ideas de quién lleva más expertise o jerarquías en una situación. Para algunos es lo típico un PhD, pero para otros es un extranjero o tal vez un local o un agricultor. Tiene mucho más poder que otro o más expertiza y estar cuidadoso con eso e intenta reconocer que hay varios tipos de conocimientos, tantos formales como informales, vividos, aprendidos. Y estas tres fotos son de la reunión de arranque, las reuniones de arranques compartidas entre los dos proyectos de suelos. Y unos tips ahí, ¿cierto? O sea, a la izquierda, un agricultor nos invitó a una agricultura nos invitó a su casa y comemos la misma cosa a mismo nivel, o sea, todos juntos. Y yo sé que eso pasa con frecuencia y eso ayuda un poco, igualar un poco las experticias que tenemos y el poder. En el centro hay una foto de Steve, quien tiene su PhD desde afuera, a veces eso da algo de poder con la doña Luisa, que es de la comunidad, pero también tiene su poder, su expertise, sabe mucho de forajes y las plagas de ahí. Y me gusta porque están al mismo nivel, conversando, compartiendo información. Y ahí a la derecha, eso es entrando en comunidad cerca de Huaraz, los agricultores que viven ahí primero hicieron lo típico que es hacer una oferta a la Pachamama, dimos alcohol, coca, algunas palabras, y eso también es reconociendo las relaciones de poder entre la naturaleza y los seres humanos, que tampoco deberíamos dominar antes de entrar los ensayos en el campo, pensar en dónde estamos, cuáles son nuestras relaciones de poder. Bueno, el segundo objetivo es compartir resultados de investigación con miras a identificar sinergias entre proyectos. Entonces, esta reunión muchas veces es una oportunidad inmensa ir más allá de nuestro proyecto. Aquí en itálicos tengo esta pregunta porque muchos de nuestros objetivos corresponde a la teoría de cambio que tenemos ya desarrollando desde 2018, antes tuvimos otra,
pero hemos conservado las mismas preguntas de evaluación asociadas con esta teoría de cambio regional para los Andes, y uno de ellos es: la CDP da lugar de aprendizajes o sinergias que son mayores que los proyectos individuales. Entonces, eso es una pregunta constante, un objetivo constante para los Andes. Pueden ver nuestro TDC, no está en la presentación, pero está en nuestro sitio web andescdp.org. Y hay algunos espacios donde podemos, este círculo azul es casi una torta o un pie. Hay muchas maneras de cortar nuestro portafolio. Uno, en los seminarios hemos organizado las presentaciones en base de sus resúmenes en 4 grupos. Entonces, la idea cuando están en los seminarios es no simplemente escuchar 4 presentaciones, pero busca el hilo conductor, las comparaciones, las sinergias, patrones entre los proyectos y ver si pueden llegar más allá de las particularidades de cada proyecto. La otra son los grupos temáticos que siempre tenemos, algunos nuevos. Los grupos geográficos, siempre hemos tenido grupos, o sea, un día donde los proyectos en cada país se reúnan, y muchas veces, a lo menos el año pasado me acuerdo que hablaron de territorios donde tenemos agrupaciones de muchos proyectos, y también vamos a usar este concepto de territorios tal vez claves donde tenemos más proyectos agrupados en las sesiones sobre agroecología mañana en la tarde y la próxima semana. Creo que van a hacer una actividad usando territorios. Otra manera son los espacios abiertos, que ya tenemos algunos y espero que más salgan en el transcurso de los próximos días. El tercer objetivo tiene que ver con, eso es la teoría de cambio del programa de la CCRP, para todo el programa. Y yo sé que está en inglés, con muchas letras chiquitas, porque el punto no era de leer todo, el punto es enfocar en este famoso figura de infinitivo que siempre usamos, que conecta el global y local, y eso es una expectativa que tenemos para todos los proyectos que tienen resultados tanto a nivel local y están contribuyendo a algo más global. Y hay 4 temas que vamos a tratar durante esta reunión que van a ayudarnos a conectarnos a global, tanto para ofrecer cosas a una conversación global, tanto como para recibir ideas, aprendizajes. Y los 4 temas son agroecología, que hay muchas oportunidades ahí de ir más allá de las comunidades donde trabajamos. Esta idea de diversidad, equidad e inclusión, que han visto es un valor para la fundación. ¿Qué quiere decir para los Andes? Este evento que ha mencionado la Ruth, cómo podemos contribuir, y la pandemia, que obviamente está afectando a nivel global y local. Ok, y va a haber un... Hola, buenos días, soy Roberto Ugaz, y como decía Claire, durante estas 2 semanas vamos a conversar y reflexionar entre todos acerca de la agroecología, que normalmente la entendemos como esta conjunción entre práctica, ciencia y movimiento, como si fueran las 3 patitas de un banco. Pero en realidad, en situación real, creo que muchos preferimos verlo como un proceso en el cual los distintos actores comparten visiones y deciden emprender viajes conjuntos. A eso le estamos llamando transiciones agroecológicas, donde si bien práctica, ciencia y movimiento a veces coinciden, confluyen o comparten algunos aspectos del proceso, en algunos espacios específicos que podemos llamar territorios, compartimos el proceso con distintas personas, organizaciones, otros movimientos, autoridades, consumidores, y esta transición tiene que verse en el marco de esta multiplicidad de actores realmente, y de espacios, ¿no? Y no solamente espacios, sino en tiempos diferentes. Y a lo largo de los últimos 10 años, más o menos, la comunidad de práctica de los Andes ha venido discutiendo distintos aspectos de la agroecología, desde hablar de paisajes sostenibles, opciones por contextos, cambios
sistémicos, hasta en los últimos años incluso aplicar algunos marcos de evaluación agroecológica como el de Gliessman, últimamente el de la FAO, en la última CDP se utilizó el marco SITSE para un ejercicio en campo, y en la teoría de cambio de los Andes la intensificación agroecológica tiene un espacio prominente. El, este trabajo conjunto con la FAO tiene distintos aspectos en Roma, en América Latina y el Caribe, y esas fotos son de un taller en noviembre del año pasado donde se reunieron distintos actores. Fue un taller cofinanciado y organizado por el CCRP para analizar esta nueva herramienta que a partir de este año, quizá el próximo, se va a empezar a utilizar con pruebas piloto en algunos países de América Latina. Así que estamos hablando de un proceso relativamente largo, en verdad, y que para fines de los ejercicios en esta comunidad de práctica y junto y de la mano con el equipo de la Universidad de Vermont, vamos a tratar de localizarnos en tres territorios específicos donde se ha venido concentrando la acción del CCRP en los Andes, y analizar cuál es la mirada ecológica, desde cuándo la tenemos, hasta dónde creemos que podemos llegar con esa mirada agroecológica, y cómo esa mirada coincide o difiere entre las distintas personas, comunidades, proyectos, organizaciones y las distintas alianzas que son indispensables para avanzar y profundizar la implementación agroecológica. Algo similar se ha estado haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos se planteó el concepto de estos hotspots o puntos calientes de la agricultura orgánica, y viendo dónde esos puntos de mayor concentración de actividad orgánica se puede empezar a mostrar cómo esta misma actividad, por ejemplo, puede contribuir a reducir la tasa de pobreza. Y el concepto se utilizó anteriormente, sin duda, para hablar en biología de la conservación de los hotspots de biodiversidad en el mundo, y los Andes tropicales son sin duda un punto central en la conservación de la biodiversidad en el planeta. Estas son imágenes que Claire y Steve han compartido en las últimas semanas, que muestran una foto que posiblemente sea de Perú o de Bolivia de 1849, con gran degradación ambiental causada por el sistema de las haciendas, el sobrepastoreo, y cómo el día de hoy, la foto de la derecha es del Callejón de Huaylas, donde opera el Instituto de Montaña en el Perú. Podemos ver un ambiente transformado con una mayor diversidad biológica, con muchas familias participando en distintas actividades productivas, no solamente la agricultura, la ganadería, la transformación de productos, vinculándose con otros actores locales, autoridades. Entonces podemos ver también una especie de transición agroecológica en un viaje que es bastante fluido y dinámico, que a veces tiene puntos altos, a veces tiene puntos bajos, causados por nosotros o causados por fuerzas externas muchas veces. Y sin duda las visiones o las miradas agroecológicas son muy diversas según quien las sostenga, ¿bien? Y es importante tenerlas en cuenta, entenderlas, tratar de buscar coincidencias, entender, por ejemplo, que cuando hablamos de evidencia hay que especificar evidencia de qué, para quién, cuáles son los patrones más allá de la finca o de la microcuenca, cómo las mediciones nos ayudan a entender los beneficios y los cuellos de botella, cómo podemos contribuir a una base de datos mundial y cómo podemos utilizar esta información para incidir en los gobiernos, sensibilizar a los consumidores, a las empresas, a otros tomadores de decisión. Y esos tomadores de decisión o empresas, por ejemplo, están operando y a veces mucho más rápido que nosotros. Por ejemplo, Syngenta está ahora comercializando en América Latina algo que llaman Operation Pollinator, que es básicamente la adaptación ahora comercial de una práctica ancestral, ¿bien? Una práctica muy común entre los pequeños productores agroecológicos, orgánicos o incluso convencionales también, de sembrar o dejar vegetación natural en los bordes del campo para que atraigan controladores biológicos o insectos polinizadores. Esto está sucediendo
Y estas empresas, como esta, que es una gran promotora de la agricultura industrial basada en el uso de venenos agrícolas, también está sabiendo adaptarse a nuevos discursos, a nuevas realidades para, por supuesto, obtener beneficios. Y este sector de la investigación a veces puede mostrarnos un ejemplo como este, que es bastante discutible, pero también cosas nuevas, novedosas, que quizá en un primer momento uno diría, esto no tiene ninguna aplicación para la pequeña agricultura andina, pero tenemos que estar atentos a estos avances de la ciencia y de la tecnología o de la comprensión de la agricultura tradicional. Esto me llamó bastante la atención, cómo podemos mejorar el uso de algunos insumos biológicos a través del uso de abejas, por ejemplo. Entonces, consideramos que cuando hablamos de agroecología en los Andes, no solamente estamos hablando de agricultura tradicional, sino queremos combinarlo y estar atentos a los últimos avances en la ciencia y la tecnología en nuestros países y en otras partes del mundo. Y otro tema en el que vamos a incidir bastante en esta reunión de la comunidad de práctica, y Magnite como fundación en general lo está haciendo bastante, y esto hay que analizarlo en el marco de las últimas protestas contra la discriminación racial en los Estados Unidos, que es la diversidad, la equidad y la inclusión. Y la pandemia sin duda ha servido para llevar una nueva luz, para resaltar, para mostrar la tragedia de buena parte de la población de nuestros países, en particular la población rural. Se decía que la pandemia, el virus, podía atacarnos a todos, pero en realidad nos puede atacar a todos, pero no nos va a afectar a todos por igual, y eso depende de las condiciones en que uno vive. Incluso se llegó a decir que los habitantes de los Andes altos tienen modificaciones fisiológicas que les permiten resistir o combatir de mejor manera esta enfermedad. Sin embargo, la ciencia en estos últimos meses ha avanzado tan rápidamente que a partir de este artículo inicial de un grupo de investigación canadiense con colaboración de científicos bolivianos, que postuló esta idea de que la patogénesis del virus disminuye a gran altura, un grupo de investigación de Cusco dijo que sí, que es posible esta hipótesis, sin embargo, que hay que someterla a una evaluación posterior tomando en cuenta aspectos sociales, demográficos, de factores de riesgo o de variables de salud, sin duda, o sea, una mirada más integral a un problema que no es solamente médico. Y muchos investigadores independientes conectados a través de las redes sociales en un proceso que personalmente me ha parecido fabuloso, de compartir información, de exigir de las autoridades acceso a información y datos diarios más creíbles y representativos. Por ejemplo, en este semáforo epidemiológico mostró que las regiones del Perú que están con color verde, es decir, la que una vez terminada la cuarentena como estamos ahora, pueden liberarse más rápidamente al tránsito y a la actividad económica, casi todas estas regiones en color verde, o sea, las menos problemáticas son todas regiones de altura. Sabemos también que la comercialización de productos agropecuarios, en particular los mercados populares, han sido una vía importantísima de transmisión de la enfermedad. Y eso tiene que ver sin duda con un problema histórico. Otra vez disculparán la información peruana, no tengo a la mano la de la de Bolivia o de Ecuador. Sin embargo, en los últimos 20 años en el Perú la pobreza en general ha disminuido enormemente, pero todavía podemos encontrar esta diferencia. Miren a la izquierda los niveles de pobreza en la sierra rural, y a la derecha los niveles de pobreza en Lima, la capital, o en la costa urbana en general. Sigue habiendo más o menos 3 veces de diferencia entre la pobreza en la costa que en la sierra rural, y los 20 distritos más pobres del Perú están en regiones andinas. Esto también pasa por analizar la manera en que medimos las cosas. En Ecuador ya se utiliza la pobreza multidimensional, en Bolivia y Perú seguimos utilizando la pobreza monetaria. Se supone que el próximo año en el Perú pasamos a la pobreza multidimensional, y eso elevará considerablemente la pobreza rural, pero eso quizá ayude a que los tomadores de decisión tengan una mirada diferente. Sabemos entonces que los pobres, y sobre todo los pobres rurales, han sido los más y siguen siendo los más golpeados
por la crisis actual. El año pasado fue un año de inestabilidad política y eso también pasa por comprender que la importancia relativa del espacio rural hay que analizarla cada año en nuestros países. Crecientemente América Latina tiene una mayoría cada vez más contundente de población urbana, y si bien las formas de medirlo pueden variar entre nuestros países, en los países del CCRP la población rural está a la baja y va más o menos de la tercera parte a la cuarta parte, dependiendo del país. Estas diferencias entre estructuras sociales, entre poblaciones en nuestros países, y esto también es investigación de hace unas pocas semanas, vienen de mucho tiempo atrás. Este año se publicó este primer retrato genómico a gran escala de los pueblos andinos precolombinos analizando ADN antiguo, y se encontró que hace 9.000 años los grupos humanos que vivían en las alturas andinas se diferenciaron genéticamente de aquellos que vivían en la costa, una diferenciación mucho más antigua de lo que se pensaba y que lleva a preguntarse qué relación tiene esto, por ejemplo, con los conceptos desarrollados por Murray a partir del 72 sobre el manejo vertical de los pisos ecológicos o de lo que él llamaba el archipiélago vertical. Esto nos muestra que los Andes son una sociedad multiétnica de orígenes ancestrales, sin duda, pero esos problemas históricos muchas veces los seguimos viviendo. Este año, la medalla Clark, que otorga todos los años la Asociación de Estados Unidos de Economistas, muy respetada, esa medalla, ese premio, fue otorgado a una profesora de la Universidad de Harvard, que se hizo conocida porque en el 2010 estudió los efectos persistentes de la mita minera. En la mita, ustedes saben, fue una institución colonial de esclavitud para llevar a la gente a trabajar a las minas como las de Potosí y Huancavelica. Y con unos métodos de comparación interesantísimos, encontró que 3 siglos después, los efectos de la mita a largo plazo disminuyen el consumo doméstico en cerca del 25% e incrementan el retraso del crecimiento de los niños en un 6%. Dell relaciona eso con la tenencia de la tierra, los bienes públicos y la participación en el mercado como canales a través de los cuales persisten sus efectos. La historia es importante porque nos da lecciones de por qué algunas cosas suceden como suceden en la actualidad. Y algunos procesos recientes, ¿bien?, que pueden a futuro afectar la realidad de la pequeña agricultura andina. El Perú, el primer productor de papa en América Latina, ha visto triplicada la importación de papa congelada proveniente de Bélgica, Holanda y Alemania, y eso va de la mano con el crecimiento del interés de los jóvenes, principalmente por la comida chatarra, y eso en el futuro puede sin duda afectar la realidad económica de los productores de papas nativas, así como la producción de quinoa fuera del altiplano del Perú y de Bolivia. Bien, esta quinoa británica o norteamericana o francesa, en el futuro, de hecho, puede ser una competencia comercial que hay que mirar con mucho cuidado, porque sabemos que la agricultura europea es una agricultura subsidiada, como no sucede con la agricultura andina. Y un proceso reciente del que tampoco podemos estar ajenos es la migración venezolana, que ha llegado a unos niveles comparables a los de Siria en número de personas, que ha afectado principalmente a Perú y Ecuador dentro de los países andinos, y que ha mostrado también la enorme solidaridad de nuestros países al recibir a tantos migrantes venezolanos, pero con una tasa en nuestros servicios públicos todavía difícil de cubrir. Bien. Y finalmente, ya terminando, creo que es importante pensar en las oportunidades, y eso se discutirá más tarde hoy día, como por ejemplo este articulista en un diario de negocios peruano que habla de la urgencia y la oportunidad de la repoblación, de mirar a la migración interna de los retornantes de las ciudades a las zonas rurales, que vienen con competencias y habilidades desarrolladas en las ciudades, pero tienen un conocimiento detallado de sus territorios y se considera que ese es un capital humano que el Estado debe saber aprovechar. Y situaciones similares se han dado en Bolivia y en Ecuador también. Entonces, creemos que tanto el concepto de agricultura ecológica como diversidad, equidad e inclusión es necesario precisarlo tomando en cuenta conceptos generados en nuestros territorios,
como la cosmovisión andina, la Pachamama, el buen vivir, el trabajo colectivo recíproco, los archipiélagos verticales, y pensar cómo queremos aplicarlos en los Andes. Y a lo largo de estas 2 semanas quizá conversaremos acerca de la posibilidad de formar una comisión durante esta reunión para reflexionar sobre esta pregunta. Muchas gracias. Ahora me toca hablar de efectos, retos y oportunidades de la pandemia, tanto como individuos, proyectos, comunidades como de práctica, para nosotros como programa. Algunas de estas reflexiones están inspiradas en este artículo, COVID-19, lecciones para la emergencia del cambio climático, y lo voy a compartir con ustedes. Una de las primeras lecciones es que el tiempo es esencial. Para la pandemia, el tiempo del periodo de incubación largo determina mucho de su comportamiento. El tiempo que los individuos que son asintomáticos pasan con personas y tienen la oportunidad de transmitir la pandemia, la enfermedad es importante. En el tiempo el crecimiento de la pandemia ha sido exponencial y en el tiempo no hacer nada no es una opción. Con respecto a la crisis que nosotros estamos tratando de dar respuestas, que es la crisis del sistema de producción de alimentos, lo del tiempo tiene que ver con que esta crisis se viene construyendo desde hace ya bastante. Hay un amplio sector de nuestra sociedad que como individuos que consumimos y producimos comida, tenemos indiferencia y profundizamos la crisis. Ese es el equivalente a los individuos asintomáticos del COVID. Y en el tiempo, la acumulación continua de los efectos del sistema de producción de alimentos es tal que nos está llevando a una crisis. Es el equivalente al crecimiento exponencial de la pandemia y lo que es completamente cierto es que no hacer nada no es una opción. Otra lección tiene que ver sobre el impacto social y económico. La pandemia ha agudizado la desigualdad. Los más vulnerables están siendo más afectados y los más privilegiados menos afectados. Hay una relación temporal difícil entre el costo y el beneficio de la inversión. O si ponemos medidas de cuarentena ahorita, afectamos lo social y económico. Si no las ponemos de inmediato, a largo plazo afectamos lo social y lo económico. Con nuestro sistema productivo y su crisis, hay una agudización de la desigualdad con los más vulnerables pagando un precio más alto y más rápido. Y también tenemos este problema de la inversión en la que quienes tienen la capacidad de invertir no están interesados en resolver la crisis en su mayoría, y aquellos que están interesados en resolver la crisis y para quienes la solución también tiene que ver con su sistema de vida, no tienen los recursos para hacerlo y hay una relación difícil de inversión y costo-beneficio costos y beneficios de inversión. Lo que es cierto es que con la crisis hemos visto que hay una necesidad de cambio. Y el cambio está en muchas áreas y tiene que ver con cómo usamos el conocimiento individual y colectivo, con la práctica, qué lo hacemos, cómo lo hacemos, comenzando por la lavada de manos, con las actitudes individuales y colectivas para prevenir la transmisión, para compartir conocimiento, para compartir la crisis. Con respecto al sistema de producción de alimentos, son exactamente los mismos puntos y cómo usamos este conocimiento, que fundamentalmente viene de nuestra conciencia y que estamos claros de la importancia de un sistema productivo más agroecológico, cómo lo ponemos en la práctica y la actitud que como individuos y colectiva genera movimientos y genera cambios que son de magnitudes grandes para cambiar, para detener la crisis. Y también hemos aprendido sobre liderazgo, que para resolver estas crisis, el liderazgo tiene que ser basado en conocimiento pertinente, en conocimiento confiable y ser hecho con coraje y con solidaridad. Y me hace pensar en los países que estamos pagando un precio alto por el mal liderazgo que ha habido en la crisis y los países que han logrado a través de buen liderazgo manejar la crisis de mejor manera.
que me lleva al uso de conocimiento. En COVID, el conocimiento ha tenido que ver con epidemiología, sin duda ha tenido que ver con comportamiento de individuos y sociedades, con la disponibilidad de datos sobre pruebas, con el manejo y el acceso a esos datos y con la corresponsabilidad que viene del conocimiento y del uso de esa información. Con los sistemas de producción de alimentos, hablamos de agroecología, hablamos de la visión de futuro, la capacidad de tener esa visión, el acceso a evidencia, el acceso a la capacidad de investigación y pruebas y la corresponsabilidad que ese conocimiento implica. Y ahora hablo solo de nuestra crisis, y es una crisis en la que hay dos tipos de producción que se contrastan. La primera es la industrial, basada en una filosofía de minería agrícola, que es extractiva, que es de beneficio inmediato y que nos lleva a una producción irresponsable en relación a una producción agroecológica que trata de la acumulación de recursos productivos, de la salud de esos recursos, de su diversidad y de establecer estrategias de largo plazo, de responsabilidad colectiva y responsabilidad individual. Y en esta reunión tenemos la necesidad de pensar en los cambios y en el énfasis de esos cambios en nuestro trabajo. Y eso es en el contexto actual, inmediato de la crisis de la pandemia, en el contexto en el que desarrollamos nuestro trabajo de investigación y desarrollo que tiene que ver con el sistema productivo alimentario y la crisis climática. Y todo este trabajo lo hemos basado en principios de equidad, de diversidad, de inclusión, de justicia, de solidaridad y de respeto, que definen cómo actuamos. Y eso es algo que estamos haciendo en estas reuniones. Siempre lo hacemos, definimos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer. Y como programa de investigación hacemos uso de el mejor uso del conocimiento disponible y contribuimos a aumentar la base de conocimiento que compartimos para enfrentar esta crisis. Hemos hablado ya de 3 objetivos de la reunión. El cuarto objetivo de la reunión es identificar las prioridades de fortalecimiento de capacidades. Y para eso hago una pequeña reseña de lo que hemos tenido como apoyo al desarrollo de capacidades y apoyo al trabajo de los proyectos. El primero es el proyecto de apoyo a métodos de investigación que ustedes asocian conmigo, pero el equipo es grande y trabajamos no solo en los Andes, sino en las otras regiones del CSRP. Quienes no me conocen, espero que tengamos la oportunidad de compartir en esta reunión y contarles un poco más sobre eso. El proyecto SIG, o el apoyo SIG, que está encabezado por Pablo en la región, Pablo Cabrera, y les recuerdo que Pablo va a hacer una presentación con el resumen de apoyo de los últimos 5 años. Será muy interesante que participen y queremos sus ideas sobre qué hay que hacer en el futuro. Tenemos otro proyecto que es el de facilitación de diálogos que ha comenzado relativamente reciente con Sergio, que está apoyando en base a demanda a desarrollar habilidades para facilitar diálogos productivos dentro de los proyectos con grupos de agricultores y entre varios proyectos. Nuestro programa de apoyo, nuestro proyecto de apoyo más reciente es el de apoyo a la agroecología. Muchos de ustedes conocen a Ernesto, van a conocer a Gabriela y van a conocer a Nils y estamos muy contentos de que en esta reunión ya estén participando como equipo y como proyecto y vamos a tener varias sesiones con ellos. El último es de los estudiantes y las universidades. Un breve resumen. Tenemos este año 127 estudiantes participando en nuestros proyectos. Un total de 19 universidades repartidas en 4 países. Y estas son, permítanme que cargue el mapa que Pablo nos ha producido. Son universidades en Ecuador, en Perú, en Bolivia y en Brasil. Tenemos 4 en Ecuador, 7 en Perú, 7 en Bolivia, 1 en Brasil, para un total de 19 universidades. Además, hemos tenido 2 años ya de trabajo con grupos de estudiantes becarios de Claxo que han estado trabajando como un colectivo y van a estar haciendo una presentación el viernes a las 13:45 sobre las experiencias y las lecciones de ese trabajo colectivo y del estilo de trabajo. Hay algunas preguntas pertinentes que necesitamos hacernos en esta reunión. La primera es cómo apoyar mejor y cómo generar más influencia a través de los estudiantes.
Y la segunda es cómo interactuar estratégicamente con las universidades. Creemos que hay un alto potencial de trabajo, de contribución y de influencia en el trabajo con las universidades. Desde ya les digo, vamos a implementar este año un formulario para estudiantes para ver qué es lo que están haciendo, dónde lo están haciendo, con quién lo están haciendo. Y también vamos a tener preguntas durante esta reunión de cómo trabajamos con estudiantes de universidades. Su contribución va a ser importante. Y por último, el objetivo quinto de la reunión es, como siempre, planificar actividades de colaboración entre proyectos, países y grupos temáticos. No vamos a tener la oportunidad de nuestros enormes papelógrafos y las tarjetas, pero tenemos una alternativa que creemos, esperamos, confiamos, va a funcionar bien. Y esta es la oportunidad para poner en planes nuestras intenciones de sinergias y trabajo conjunto. Bueno, bienvenidos a la reunión y estamos atentos a sus preguntas.